Bienvenidos a un nuevo capítulo de Microtalks temporada 2. Esta es una iniciativa educativa de Biomerie. Nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube. Síguenos también en redes sociales. El tema de hoy va a ser trabajo colaborativo entre infectología y farmacia clínica en el manejo de pacientes críticos, obviamente infecciones graves. Tenemos dos grandes invitadas que voy a proceder a presentar. A mi lado tenemos a la doctora Cornstein, que nos visita desde nuestro país vecino Argentina. La doctora es médico especialista en medicina interna e infectología, también en control de infecciones del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires. Bienvenida, Wanda. Muchas gracias, Ana. Y también tenemos a Mariana Arias, que ella es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en farmacia clínica de la Universidad de Chile, máster en farmacocinética clínica de la Universidad Miguel Hernández del Che y además es past president de la división de farmacia clínica de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Mariana se desempeña como QF clínico de la unidad de intensiva y proa del Hospital del Tórax, que tiene hartos casos desafiantes desde el punto de vista infectológico. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Hoy día vamos a conversar de lo desafiante que puede ser desde el punto de vista de proa y desde el punto de vista de manejo de infecciones los pacientes críticos. Así que las voy a llevar a ambas de frente a ese escenario, el escenario con el médico intensivista que obviamente quiere lo mejor para su paciente, quiere que el paciente sobreviva a escenarios que muchas veces son catastróficos. Desde ese punto de vista, Wanda, ¿cuál es el enfrentamiento del infectólogo que además quiere manejar bien una infección grave, pero también quiere hacer proa frente a este intensivista que, como lo dice su nombre, es intenso en su relación de querer salvar a este paciente y que muchas veces esta pasión va un poco más allá del tema de manejo de los antibióticos en este escenario? Bueno, me parece un punto muy importante como para dialogar y poner también en contexto, ¿no? El médico intensivista está al lado de la cama de un paciente gravemente enfermo, donde su vida depende de las acciones de sostén que él le pueda dar, y de repente venimos los infectólogos, dormidos bien, descansados, a hablar sobre ese paciente. Entonces, la primera cosa que a mí por lo menos me ayudó mucho es el tema de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro que está en esta situación de manejo crítico y estar del lado del equipo de terapia intensiva y no del otro lado de la vereda, porque realmente esa es la oportunidad que perdemos de que ellos nos escuchen y que juntos podamos construir el mejor tratamiento para ese paciente. Entonces, la primera cosa es ser parte del equipo. La segunda cuestión es diferenciar bien o tratar de que el terapista diferencie lo que es un shock séptico con todas sus definiciones del resto de las situaciones, porque el shock séptico es el que amerita un antibiótico dentro de la primera hora, entonces ahí nos desafía también en velocidad, no solo en elegir el esquema, sino en la velocidad de administración. Entonces ahí consensuar con el médico, definir claramente el shock séptico y en ese momento actuar y ahí realmente darle la mejor opción terapéutica para ese paciente. La tercera cosa importante es cuando hablamos de un tratamiento empírico inicial hay que tener consideraciones previas. Una es la epidemiología local, el contexto epidemiológico. Seguramente la terapia intensiva del Hospital Austral no tiene la misma epidemiología que la que trabaja acá Mariana, ni la que trabajas tú, Donna. Entonces, conocer la epidemiología, cuáles son los microorganismos que provocan las enfermedades, las infecciones, qué se asocia más en los tres, yo siempre digo el ranking de los 3 gérmenes malos de mi terapia. Entonces uno, si es una infección intrahospitalaria en mi terapia intensiva, en la terapia de mi hospital, yo ya tengo en la cabeza esos 3 gérmenes o el podio de los 3 microorganismos que probablemente puedan estar afectando a ese paciente. En segunda cosa, consideraciones específicas del paciente, por ejemplo, la colonización. Cada paciente tiene una colonización, nosotros lo estudiamos en la terapia semanalmente. Entonces, aquel que tiene una colonización por un microorganismo multiresistente, en general en Argentina son enterobacterias productoras de carbapenemasa,
Y bueno, uno sabe que si está en shock séptico y aparte tiene una colonización y está internado en mi terapia, en ese contexto voy a elegir el mejor tratamiento. Y en tercer punto nos apoyamos del farmacéutico, explicando, pensando cuál es la droga que mejor va a tener llegada al sitio de infección que suponemos que tiene ese paciente y, por supuesto, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada una de las drogas para tener el mejor target terapéutico frente a distintas SIM de los microorganismos. Entonces, mi consejo en realidad cuando pienso y me paro yo todos los días enfrente de un paciente en la terapia intensiva es escuchar al médico tratante, al intensivista, en lo que me esté explicando, entre los dos pensar cuál es el foco más probable, o a veces en terapia intensiva es difícil decir cuál es el foco probable, en realidad a veces es más fácil decir qué es lo no probable. No tiene secreciones, no tiene cambio de no tiene alteraciones de la PAFI, bueno, entonces no tiene neumonía, o sea, es al revés quizás que en otros escenarios, Descartando. descartando, exactamente. Y bajo esa mirada, bueno, ¿cuántos días hace que está ventilado el paciente? ¿Está colonizado por algún microorganismo resistente? ¿Recibió algún tratamiento antibiótico previo al episodio actual? Con todas esas respuestas y el tiempo, ¿no? Si es shock séptico, te dije, dentro de la hora, si no, nos podemos tomar hasta 3 horas y ahí definimos el mejor tratamiento empírico. Siempre a la medida. Hoy ya creo que aprendimos y nosotros en Argentina le decimos fresco y batata, porque es como un postre típico, se llama vigilante. No le podemos dar a todo el mundo el mismo postre, sino que cada paciente necesita un tratamiento que esté a la medida de sus necesidades y de sus condiciones particulares. Y Mariana, en ese mismo paciente y contexto y esta relación de ir mirando con el intensivista el escenario que nos está planteando Wanda, el rol que tú tienes en ese escenario, ¿cuál es tu abordaje una vez que ya se han puesto de acuerdo, ya deciden el antimicrobiano? ¿Cómo entra ahí el químico farmacéutico? Mira, Donay, yo te diría que el químico farmacéutico tiene hartos desafíos en la unidad de paciente crítico. Dentro de ellos, incluso el trabajar en conjunto con el infectólogo, también para no solamente optimizar el antibiótico seleccionado, sino que también para tener ciertas consideraciones previas a la selección de antibióticos. Porque además de la condición de la epidemiología local, la colonización del paciente, el farmacéutico a veces también tiene otras consideraciones como la susceptibilidad que puede tener ese paciente, por ejemplo, a tener alguna reacción adversa a medicamentos. Ya sea, por ejemplo, porque es un paciente en mi centro, tenemos muchos pacientes que tienen patologías cardiovasculares, muchos de ellos que ingresan, por ejemplo, por tormentas arrítmicas, que se conectan incluso a ECMO en un contexto de un paro cardiorrespiratorio, o son pacientes que presentan posterior a alguna cirugía o algún procedimiento, presentan algún evento de algún accidente cerebrovascular y están más propensos a un estatus convulsivo. Entonces, uno tiene varias consideraciones que también le menciona al infectólogo respecto a la selección de antibióticos, cuál puede ser más seguro, efectivamente cuál puede ser más efectivo por el sitio de infección y también cómo vamos a optimizar la dosis de ese fármaco y su administración considerando la realidad de nuestro centro. Porque otro desafío al que nos encontramos los farmacéuticos es que en muchos centros tenemos antibióticos que llegan a través en Chile de una Central Nacional de Abastecimiento. Y esa Central Nacional de Abastecimiento licita y llegan distintos medicamentos en un periodo de un año o de otro año. Y esos medicamentos tienen distintos tiempos, a veces tienen distinta estabilidad y distintas compatibilidades con el suero fisiológico y el suero glucosado. Entonces, a veces nos encontramos con antibióticos que nos llegan que no son compatibles con suero fisiológico o que son estables solo una hora, lo cual limita, por ejemplo, utilizarlos como una infusión extendida, por ejemplo, para los betalactámicos. También tenemos que tener eso en consideración, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que son pacientes graves que uno considera que pueden beneficiarse de esa estrategia. Adicionalmente, también pasa además de tener en consideración el antibiótico particular que llega, que uno tiene que mirar en qué situación clínica se encuentra el paciente. Porque así como mencionó Wanda, muchas veces que el paciente esté en intensivo no quiere decir necesariamente que ese paciente tenga una alteración farmacocinética, una alteración de su volumen de distribución o que sea hiperfiltrador. A veces permanecen en la unidad de tratamiento intensivo por otras circunstancias.
O por el contrario, son pacientes que tienen múltiples alteraciones porque están en una reanimación activa, porque además, por ejemplo, están con una hemofiltración de alto volumen, están en terapia extracorpórea, son pacientes a veces trasplantados que tienen múltiples interacciones farmacológicas. Entonces, eso hace que no existan dosificaciones de referencia específicas para un paciente que tiene todas esas condiciones de forma simultánea, lo cual lleva un desafío adicional al trabajo en el día a día y que muchas veces los médicos de intensivo olvidan estas alteraciones farmacocinéticas y lo primero que hacen es mirar el valor de creatinina, el nitrógeno ureico, estimar la función renal y ajustar el antibiótico por función renal, y no tienen en consideración todas estas alteraciones y también no tienen en consideración el margen terapéutico de los antibióticos, que para nosotros es súper importante, que siempre les mencionamos que si yo tengo un fármaco que tiene un estrecho margen terapéutico, probablemente voy a ser más estricto con el ajuste de dosificación respecto de un fármaco como los betalactámicos, que son fármacos de amplio margen terapéutico y que uno sabe que puede ser un poco más laxo con el ajuste de dosis, porque sabe que el beneficio de tener concentraciones por sobre la CIM en un tiempo prolongado es superior en general al riesgo de una reacción adversa de Mira toxicidad. todo lo importante que es apoyarnos, ¿no?, en un farmacéutico clínico, Sí, porque nos absolutamente. excede completamente. Es tan compleja la situación que toda esa sabiduría la tenemos que aprovechar para el bien del paciente, sin duda. Entonces, eso es importante, que la gente que tiene o tenga contacto, que se apoye en los farmacéuticos. En Argentina no es tan habitual, por múltiples razones, pero siempre insistimos, y hoy justo es el Día del Farmacéutico en Argentina, o sea, esta relación, este vínculo tan estrecho, tan importante, porque los resultados cambian. Ese es el punto, ¿no? No es lo mismo esto, drogas subterapéuticas, o que no le hayamos dado una dosis de carga. Nosotros en pacientes en terapia intensiva damos en shock séptico dosis de carga, dosis altas. En las drogas con alto margen entre lo terapéutico, lo subterapéutico y tóxico, le damos la máxima dosis posible, el mayor tiempo por encima de la CIM. Todo esto es parte del buen manejo de la optimización dentro de la terapia intensiva, que muchas veces, igualmente ahora se está empezando a hablar que fuera de la terapia también hay que empezar a hacer estas cosas, porque a veces en sala general uno cree, pero hay igualmente infecciones severas en sala general que necesitamos tener una mirada de un farmacéutico clínico para que lo que hoy se habla, incluso hace muy poquito ya vieron que se está dejando de hablar de lo que es bactericidas, drogas bactericidas y bacteriostáticas. En realidad hoy se empiezan a hablar de esto, cuál es el mejor parámetro PKPD de cada droga, porque lo que antes, ¿te acuerdas, Donna? Nosotros aprendimos que esto es bactericida, esto es bacteriostático, pero hoy hay drogas que llegan espectacularmente a pulmón y en realidad teóricamente son bacteriostáticos, pero la concentración que la damos en el lugar que queremos que actúe se transforman en drogas que son bactericidas. Entonces es una nueva mirada que necesitamos el apoyo continuo de la gente que más sabe, ¿no? También que te quiero llevar a ti, Wanda, al escenario de cuando llega el antibiograma. Porque recién discutimos todos los aspectos que había que considerar cuando tenemos el paciente grave, lo estamos viendo con todos sus elementos, Le sacamos todos los cultivos. le sacamos todos los cultivos, decidimos en el fondo que en forma amistosa con el intensivista qué terapia, vino el químico farmacéutico, revisó la ficha extensamente, vio todos estos aspectos y se puso de acuerdo según el antibiótico que cómo lo iba a dosificar, hizo su simulación, la magia que ustedes hacen, que a mí me parece fantástica, que yo creo que en la época que yo me formé jamás vislumbré que se iba a dar esta relación tan simbiótica y relevante. Pero cuando llega el antibiograma, pues y es que es uno de los grandes temas que se da con el médico, el miedo a descalar, ¿cierto? Ahí viene un segundo desafío. Segundo desafío, muy bien. A ver, particularmente hoy ya hay más evidencia que el de escalar no cambia, o sea, no aumenta la mortalidad ni aumenta los días de internación. Eso es muy crítico para cuando uno habla con un médico en terapia intensiva, que muchas veces dice, no, pero está bien con esto, anduvo bien, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ahí está, digamos, el desafío de explicarle el riesgo que tiene seguir sosteniendo un tratamiento de amplio espectro
para el paciente y para la unidad. Pongamos un ejemplo, le dimos un tratamiento empírico con carbapenem porque era un señor que podía tener un riesgo de infección por MLE, estaba en shock séptico, algo que es bastante usual, digamos, pero nos llega un Escherichia coli R-AMPI, resistente solo a ampicilina. Ese paciente claramente no se va a beneficiar con continuar con carbapenem. Y eso es lo que uno tiene que explicar, que en realidad está sumando eventos adversos, está sumando riesgo de tener una colonización posterior por carbapenemasa, está sumando, no le está dando un beneficio al paciente, sino que le está sumando más riesgos. Entonces, bajo esa mirada empieza este diálogo que uno debe usar todas las estrategias para llegar a un consenso. Eso también el PROA, por lo menos en los países más latinos o en Argentina, lo que más se hace es el consenso. En general no es una política extremadamente restrictiva. Hay lugares que directamente dice, se descala, te suspendo, no puedes indicar No más, te despacho no más te de la despacho. farmacia. Eso no ocurre por lo menos en mi país y es bastante fuerte, no es fácil esa situación, es bastante violenta en algún punto. Por eso preferimos el consenso, pero el consenso es cierto que hay un margen que te diga, bueno, no acepto eso. Lo que yo sugiero, en mi caso en el hospital, la verdad que debo decir, y para darle el aplauso a los médicos y terapistas de mi hospital, han aceptado, aceptan los cambios de una manera amigable y entienden y hablamos mucho. Acá está la capacitación, la educación, ir construyendo un vínculo con evidencia científica, pero un vínculo de confianza. Yo siempre les digo, no los voy a dejar solos, nosotros descalamos y yo estoy siguiendo al paciente con ustedes, no es que lo dejamos liberado y me voy. Esa es una de las cosas. Y la segunda, si hay un momento en que ya el consenso no va, puede pasar, yo digo esto y pues, buscar el apoyo del PROA. El PROA, con sus herramientas, la epidemiología, los datos duros de lo que le pasa, la evolución de esos pacientes, cómo les va, eso ayuda a construir también un consenso. Y también a veces perdemos, digamos, de alguna manera, y es después también seguir a ese paciente y poder mostrarle al médico que quizás ese paciente se colonizó, quizás en la siguiente infección no hay más que darle porque se acaban las drogas. Entonces, como este vínculo ir en equipo diciendo, bueno, vamos por el descalamiento, el antibiograma rige, siempre que sea una muestra significativa, donde sepamos que el foco de la infección es ese, que no es que no sabemos, bueno, entonces una vez que uno tiene realmente la identificada la infección y el microorganismo causal, hoy en día ya hay numerosos estudios que demuestran que descalar no aumenta la mortalidad ni aumenta los días de internación, todo lo contrario, digamos, permite de alguna manera quizás a veces acortar tratamientos, pasaje a vía oral y externaciones precoces, ¿no? Mariana, y desde ese punto de vista, tú mencionabas antimicrobianos que son como más nobles desde el punto de vista de la facilidad de dosificarlos o de encontrar la mejor forma de administrarlos muy individualizadamente, porque entendí bien que estamos hablando de posología individualizada. O sea, ya no es como la receta de cocina de tantos miligramos cada 8 horas vía endovenoso, ya para este tipo de paciente como que está obsoleto. ¿Qué opinas sobre antimicrobianos nobles en ese sentido de dosificar, de prescribir, de modelar, versus los difíciles? Cuéntanos de esos dos escenarios. Yo diría que hoy día actualmente nos damos cuenta que en intensivo todos los antibióticos son difíciles de dosificar, porque antiguamente hablábamos de que los betalactámicos tienen amplio margen terapéutico y que en general uno se queda tranquilo con el perfil de seguridad, pero con el perfil de efectividad en intensivo estamos súper al debe, principalmente porque los modelos PK/PD iniciales, cuando uno hablaba del 40% del tiempo sobre la CIM, esos fueron estudios in vitro que hoy día sabemos que pueden ser insuficientes para los pacientes críticos y hay una amplia discusión respecto a cuál es el target específico de PKPD para esos pacientes. Algunos dicen que basta con que esté el 100% del tiempo sobre la CIM, pero hay algunos que dicen que incluso debería ser más exigente el target y que uno debería estar 4 veces el 100% sobre la CIM para evitar la selección de cepas mutantes. Entonces, eso hace que sea difícil porque uno se pregunta
Bueno, si en los estudios que se han hecho, en los cuales se miden concentraciones plasmáticas y se ve que son insuficientes para target que no son tan elevados y que son pacientes que no están expuestos a veces a terapias de reemplazo renal continuo, que no están expuestos a ECMO, dice, bueno, ¿cómo se comportará el antibiótico en estos pacientes? Que además a veces también tenemos pacientes que además tienen un clearance residual de creatinina o tenemos pacientes hiperfiltradores y además que esos estudios que están hechos afuera son con antibióticos que tienen tiempo de estabilidad y que muchos fueron administrados en infusión prolongada. Claro. Entonces, la realidad es que en Chile nosotros todavía no sabemos cómo estamos y a veces el no poder monitorizar los medicamentos es una falsa sensación de tranquilidad porque creemos que estamos bien, pero la realidad es que no sabemos y no sabemos si el paciente no está respondiendo porque tiene un microorganismo resistente, tiene algo que no estamos cubriendo o es porque estamos fallando y le estamos dando la dosis máxima que conocemos, pero puede ser insuficiente. Entonces, Y acá en Chile, ¿qué drogas se pueden monitorizar? actualmente acá nosotros tenemos para monitorizar de manera más asequible vancomicina, la mayoría de los hospitales, amicacina, pero hasta ahí generalmente llegamos. ¿Por qué? Porque los otros fármacos que ya requieren HPLC para su monitorización hace que sea de muy difícil acceso. Entonces, por ejemplo, niveles de voriconazol es algo que no está disponible ampliamente en mi hospital, no lo hacemos, pero los derivamos. Entonces ahí ellos no lo procesan en otro lado. Hay lugares donde ya están haciendo niveles de carbapenémico. El Hospital Calvo Maquena tiene niveles de meropenem, Qué interesante. sí, pero no es algo que esté a disposición de todos los hospitales. Entonces eso también vuelve complejo y ahí hace que, por ejemplo, antibióticos como la vancomicina, que muchas veces los médicos dicen, pero la función renal, que hace que los niveles sean variables, pero por lo menos sé dónde estoy, porque también pasa a veces con el Linezolid, esa sensación de tranquilidad que uno dice, no, pero el Linezolid tiene un amplio margen terapéutico en algunas cosas, no se ajusta por función renal, pero hay estudios que muestran que uno puede llegar a concentraciones bajo la concentración inhibitoria mínima con Linezolid en algunos pacientes críticos y que incluso uno debería utilizar estrategias como infusión continua en esos pacientes. Mira, un No ejemplo lo- de lo que decís, de lo difícil que es esto. Hace muy poquito estábamos tratando una paciente con endocarditis infecciosa por un Staphylococcus aureus, medicinal resistente, y la dosis orinaba, tenía un clearance normal de creatinina, y le dimos una dosis una dosis de carga de vancomicina y luego una dosis de 2 gramos día, 1 gramo cada 12, y la vancocinemia control nos dio 50. Y uno dice, ¿cómo puede ser? No tenía falla renal, clearance de creatinina normal, una dosis bastante ortodoxa para decirlo. Eso es el paciente de terapia intensiva, que lo que uno cree que todo lo que ve es acorde a la bibliografía, hasta que uno no lo mide, uno no sabe realmente lo que le está pasando al paciente en términos de dosificación, ¿no? Así que Y ahí viene la otra complejidad de trabajar con el equipo, que uno, si bien yo estoy todos los días en la UCI, pero uno no está las 24 horas, entonces muchas veces el equipo solicita exámenes que uno los necesita, pero ahí viene la duda. ¿Habrá estado tomado este examen de manera claro, correcta? exacto. ¿Habrá habido algún error? Puede ser que esté bien, pero si está mal, uno perdió tiempo de optimización Total. porque tienes que volver a repetir el examen, también ahí hay un costo, hay una serie de factores que afectan al Sí, por lo paciente. que veo, en realidad es un paciente tremendamente complejo y claramente el enfoque multidisciplinario y esta dupla, y, o sea, este trío en realidad, digamos, intensivista, infectólogo, químico, farmacéutico, clínico, es tremendamente relevante. Creo que el intensivista, para darle un valor también importante, comprendió esto también. Ya ahora, en este momento, no sé cuál es tu experiencia, pero en mi hospital se apoyan, van ellos a preguntar, y eso es lo que queremos lograr, que se vayan apoyando en el farmacéutico, en el infectólogo. Creo que incluso en la terapia intensiva está en rumbo de esto. Una necesidad establecida. Exactamente, exactamente. Y eso es bueno para el paciente, que es lo que queremos. Yo creo que este enfoque que hemos conversado hoy día debería ser un desde probablemente en todos los intensivos y ese es el mensaje que le queremos dejar con este capítulo a nuestra audiencia. Les doy muchísimas gracias a Wanda Placer, por un estar placer aquí, por enorme. visitarnos desde Argentina y a Mariana por todo su conocimiento desde la farmacia clínica en el manejo al lado del paciente en intensivo. Muchas gracias a ambas. Gracias por la invitación.
¿Qué opinas sobre la interacción entre el intensivista, el infectólogo y el químico farmacéutico? A mí me parece apasionante. ¿Tienes desafíos en tu unidad de intensivo? Déjanos tus consultas. Síguenos en redes sociales.